Buenos días, soy residente Amaury Pérez Espíndola del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Dentro de la serie de temas que estamos exponiendo, el día de hoy voy a comenzar con la deficiencia de hierro de adultos. Pues bien, la agenda del día de hoy es introducción, fisiopatología, epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y una serie de conclusiones al respecto. Tenemos la manera de introducción, hay que tener en cuenta que la deficiencia de hierro se define por niveles de ferritina menor a 30 nanogramos sobre mililitro o una saturación de transferina menor del 20%. Esto es muy frecuente, afecta a hasta casi 2.000 millones de personas en el mundo. Según estudios de prevalencia, en Estados Unidos se calcula que el 14% de los adultos presentaron deficiencia de hierro absoluta pues en general. Y entre los adolescentes y mujeres no embarazadas de 12 a 21 años, esta prevalencia pues aumenta hasta un 38.6%. ¿De acuerdo? Hay que recordar que el hierro es muy importante para la formación de hemoglobina, mioglobina, la síntesis de nuevos neurotransmisores y la producción de energía mitocondrial. En cuanto a su fisiopatología, pues tenemos que tener en cuenta que la absorción se da en el duodeno y en la porción proximal del yeyuno. Tenemos básicamente dos tipos de hierro, que es el hierro no hemo o férrico, que pues tiene una menor capacidad de absorción, sin embargo pues es mejor transportado a través del enterocito. Y el hierro hemo o ferroso es aquel que pues presenta una mejor absorción. La mayor parte de los alimentos que nosotros consumimos es hierro férrico, que requiere una reducción en el jugo gástrico y pues ya en esta manera mejora su absorción a través del enterocito. Y bueno, nuevamente en el enterocito vuelve a ser otra vez férrico para poder ser transportado adecuadamente. El hierro se va a estar almacenando en el vaso, en el hígado y en la médula ósea. Entonces, si revisamos esta imagen, pues básicamente tenemos el hierro que está siendo aportado a través de los nutrientes de la dieta. Este se va a absorber a través del canal divalente de metales en la porción luminal del enterocito. Y posteriormente va a viajar a través de este para ser transportado a través de la ferroportina y llegar hacia circulación. Se une a transferrina y de la transferrina viaja a sus sitios de almacenaje, que es en el hepatocito y en los macrófagos. Ahí pues se va a unir a la ferritina y va a permanecer pues almacenado. Hay que tener en cuenta, este mecanismo es importante porque puede sufrir un feedback negativo dado por la secreción de hepsidina. La hepsidina tiene la capacidad de degradar la ferroportina, lo cual va a impedir el nuevo consumo o el nuevo aporte de hierro y también va a impedir que el hierro que está almacenado pues pueda ser secretado nuevamente a circulación para pues continuar con su uso, ¿no? Y bueno, este es un mecanismo muy importante que tenemos que tener en cuenta en enfermedades, por ejemplo, crónicas, ¿no? La más representativa en este caso es la enfermedad renal crónica. En cuanto a la epidemiología y los factores de riesgo, hay que tener en cuenta que incluso en ausencia de enfermedades o de factores de riesgo, la deficiencia de hierro es muy frecuente. Como les mencionaba en diapositivas anteriores, en Estados Unidos se reporta del 11 al 14% en pacientes en población general. Sobre todo cuando hablamos de mujeres embarazadas, este requerimiento puede llegar a aumentar hasta 1 gramo. Se realizaron múltiples estudios, en uno de ellos se encontró que el 53% de las embarazadas tenía una ferritina menor a 30 nanogramos. Y si hablamos respecto al incremento en semanas de gestación, la deficiencia aumenta de la semana 15 a la 32 de un 21 a un 84% de prevalencia de deficiencia de hierro absoluta. En cuanto a las enfermedades crónicas, las que más se asocian a deficiencia de hierro, en primer lugar y la que más reconocemos va a ser la enfermedad renal crónica. De ahí tenemos a las enfermedades inflamatorias intestinales, a la insuficiencia cardíaca y el cáncer, ¿no? En este punto es importante, bueno, ya ni siquiera es algo como muy nuevo, sino ya es una situación que está bien aceptada, que el estado de obesidad es un estado
proinflamatorio e inflamatorio crónico. Y pues esto condiciona igual deficiencia de hierro, ¿no? Las principales causas en países de altos ingresos son las pérdidas sanguíneas, gastrointestinales o menstruales, el embarazo por aumento en el requerimiento y dietas restrictivas o inseguridad alimentaria. Si revisamos la tabla que tenemos del lado derecho, pues podemos dividir las causas, por ejemplo, en pérdidas sanguíneas. Las principales van a ser asociadas a menstruación o sangrado gastrointestinal, en una reducción de la absorción por enfermedad inflamatoria intestinal y inflamación crónica. Ahí pues podemos hablar de obesidad, cáncer y principalmente la enfermedad renal crónica, que son como nuestras causas más representativas de la patología. Puntos diagnósticos a tener, pues normalmente nosotros sospechamos de anemia o en este caso de deficiencia de hierro en un paciente que vemos palidez. Y la palidez generalmente la vamos a estar evaluando en superficies corporales con mínimos pigmentos naturales de la piel. En este caso pues tenemos a la conjuntiva, la lengua, la mucosa oral o los pliegues palmares. Sin embargo, si hablamos de un hallazgo con mayor significancia clínica, la evaluación del borde conjuntival nos da una razón de verosimilitud bastante elevada, ¿no? Entonces, en la parte inferior de la diapositiva colocamos este cuadro del Magui, en donde la palidez conjuntival se encuentra presente justamente en el borde. Y bueno, si encontramos esta palidez conjuntival, vamos a ver que la asociación o en donde encontramos los cocientes de verosimilitud tiene un cociente de verosimilitud de 16.7 veces más. Lo que quiere decir que este hallazgo nos va a conferir 16.7 veces más de riesgo de presentar anemia en pacientes que no lo tengan. Ahora, esto si lo aplicamos a un normograma, vamos a ver que este hallazgo clínico nos va a conferir más del 45% de probabilidad de que el paciente que estamos evaluando pues tenga anemia, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos hallazgos pues son más sutiles cuando tenemos anemia crónica y que pueden desaparecer o no encontrarse en pacientes con anemia aguda o en quienes hayan recibido transfusiones recientemente. A manera igual de diagnóstico, en una corte de 987 pacientes con deficiencia absoluta de hierro y que tienen una media de hemoglobina de 10.4, el 40% presentó pagofagia, un 40% presentó síndrome de piernas inquietas y 22% pues presentó ambos síntomas. Aquí habría que ver cuál es la severidad de la anemia, ¿no? En cuanto a los signos físicos, vamos a encontrar depilación lingual, queilitis angular, coiloniquia y alopecia difusa. Mientras que en ferropenia avanzada, ya en pacientes que pueden ya estar presentando un cuadro de anemia, podemos encontrar soplo funcional, síndrome de Plummer Vision, estado hiperdinámico o síndrome de piernas inquietas. Este artículo pues igual nos ofrece un algoritmo diagnóstico en donde tenemos a un paciente con factores de riesgo, síntomas y bueno, ya en donde nosotros evaluamos los estudios paraclínicos, que generalmente va a ser una biometría hemática, donde pues tiene presente el estado de anemia, por ejemplo. Y bueno, si cumplimos con estos factores, el siguiente paso sería, por ejemplo, pedir una cinética de hierro, ¿no? En donde nosotros podríamos evaluar una disminución, como les mencionaba, de la concentración de ferritina y una disminución en la saturación de transferrina. Los valores, pues ya los habíamos dicho, menor de 30 nanogramos y menos del 20%. En caso de que la deficiencia absoluta se encuentre, pues entonces habría que evaluar los factores etiológicos, ¿no? Porque generalmente la anemia es la consecuencia de algo, es la respuesta a algo, entonces no es como tal la enfermedad. En este caso, pues habría que buscar causas obvias de sangrado. Generalmente, pues son sangrados gastrointestinales o sangrados menstruales. En caso de que no hubiese una causa obvia de sangrado, pues podríamos ver si separar, ¿no?, los grupos. Entonces estamos hablando de una mujer, por ejemplo, ver si se trata de una mujer en edad fértil con sangrado menstrual importante y bueno, pues seguramente por ahí empieza el abordaje diagnóstico. Sin embargo, pues esa situación ya sería a cargo de la especialidad pues que le correspondería. En caso de que no sea un sangrado menstrual importante o se trate de un hombre, pues requeriría una evaluación gastrointestinal. En este caso, pues para evaluar
pérdidas gastrointestinales tanto del aparato digestivo superior como del aparato digestivo inferior, ¿no? Y pues bueno, ya el protocolo diagnóstico que en este caso sea necesario. Cuando nosotros no tenemos una deficiencia absoluta de hierro, definida, por ejemplo, con una ferritina dentro de parámetros normales y una saturación de transferina disminuida, es un patrón que nos podría indicar, por ejemplo, anemias de trastornos crónicos, en donde ahí valdría la pena repetir el laboratorio y evaluar causas de trastornos crónicos, sobre todo pues sí, situaciones que nos confieren una inflamación crónica. Lo más común y lo que generalmente vemos en medicina interna son pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces, el diagnóstico diferencial más importante de la deficiencia de hierro ya con un trasfondo clínico, es decir, una anemia clínica, va a ser la anemia de trastornos crónicos. Para separarlos, pues generalmente solicitamos estudios paraclínicos. En los paraclínicos, pues lo que vamos a encontrar generalmente va a ser una disminución del volumen corpuscular. En este caso sería, en el caso de la anemia ferropénica, vamos a encontrar microcitosis principalmente, como mencionamos, una disminución en la ferritina y una disminución en la saturación de transferina. Es importante aquí evaluar el índice de producción reticulocitario. De este lado, pues igual ponemos la fórmula y esto nos va a permitir pues clasificar cuál va a ser la respuesta medular, ¿no? Normorregenerativa quiere decir que existe suficiente sustrato para que la médula produzca y por regenerativa no hay suficiente sustrato, en este caso el hierro, para que la médula produzca precursores eritrocitarios. En el caso de la anemia de trastornos crónicos, pues generalmente encontramos por lo general son normocitos, es decir, con un volumen corpuscular medio. Sin embargo, si esto progresa, incluso puede llegar a presentarse microcitosis. La ferritina es normal y va a haber una disminución en la saturación de transferina. Sin embargo, yo creo que aquí lo más significativo a nivel clínico va a ser los signos derivados de la enfermedad que está confiriendo la anemia de trastornos crónicos. Entonces, es muy importante tenerlo al momento de evaluar o hacer el diagnóstico diferencial de estas enfermedades, ¿no? Otro hallazgo que nos puede ayudar o que va a ser significativo a la evaluación de la deficiencia de hierro en adultos va a ser el síndrome de piernas inquietas, donde se ha vinculado con concentraciones reducidas de hierro cerebral evidenciadas por resonancia magnética. La prevalencia del síndrome en pacientes con deficiencia de hierro oscila entre el 32 y el 40%. Se han realizado metaanálisis. Pues propone un metaanálisis de 10 estudios clínicos aleatorizados con una N de 455. Demostró que el hierro vía oral o intravenoso va a reducir significativamente los síntomas al ser evaluados por escalas clínicas del síndrome de piernas inquietas, ¿no? En relación al embarazo, cuando una paciente no necesariamente embarazada, que no necesariamente cursa con anemia, generalmente se van a ver trastornos asociados en el producto y generalmente lo que se ha encontrado son trastornos del espectro autista, TDAH y discapacidad intelectual en este tipo de pacientes con un riesgo relativo y un intervalo de confianza pues significativo. Las recomendaciones del tamizaje, pues generalmente nosotros vamos a tener que evaluar el estado de hierro en atletas, en pacientes vegetarianos, donadores de sangre frecuente, personas que menstruan, adultos mayores de 65 años, pacientes que ya tienen enfermedades crónicas, trastornos de la absorción, trastornos hemorrágicos, el uso crónico de algunos medicamentos como anticoagulantes, antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios o inhibidores de bomba de protones. También es importante tener en cuenta en infecciones crónicas o parasitarias y pues en personas que tienen alguna situación de desventaja socioeconómica. En cuanto al tamizaje de personas embarazadas, la FIGO recomienda tamizar a todas las embarazadas y mujeres en edad reproductiva, independientemente del estado de anemia. Y bueno, hay otras organizaciones específicamente en pacientes ginecobstetras, ginecológicas, en donde a lo mejor esta pues recomendación no tiene tanta significancia. Yo creo que ahí más bien variaría el criterio clínico al momento de comentar o de indicar el tamizaje del estado férrico del paciente.
El tratamiento, pues, es como que la parte un poquito más jugosa del tema. Generalmente es a través de hierro oral. La dosis típica es con sulfato ferroso, 325 miligramos. Se administra una vez al día. Sin embargo, pues igual en los últimos estudios, debido a los niveles de epsidina, las dosis alternadas de hierro o de sulfato ferroso, pues pueden mejorar un poquito su absorción y sobre todo la tolerancia de los pacientes. Generalmente se tiene que administrar hasta normalizar la ferritina, la saturación de transferina y la hemoglobina. Existen diferentes formulaciones. Se ha visto que las formulaciones con recubrimiento entírico van a reducir la absorción y prolongar el tratamiento hasta 2 años. En pacientes que está indicado el hierro por síndrome de piernas inquietas, generalmente lo iniciamos cuando la ferritina es menor a 75 nanogramos sobre decilitro y existe una saturación de transferina mayor del 45. Se recomienda el hierro oral. Aparte de eso, pues también suplementarlo con vitamina C por 12 semanas, ya que esto va a favorecer la absorción. Dentro de los efectos adversos que podemos encontrar al uso de hierro oral, pues van a ser náuseas, constipación, diarrea, sabor metálico y heces oscuras. Igual en un metaanálisis de 20 estudios clínicos aleatorizados, con una N de 3.168 pacientes, el hierro de vía oral produjo más efectos adversos que pues el uso del placebo, ¿no? Esto con un intervalo de confianza de 2.32 e incluso más que el hierro intravenoso, con un intervalo de 3.05. En la enfermedad inflamatoria intestinal, el hierro puede alterar la microbiota intestinal y esto es muy importante porque puede promover estados proinflamatorios, aún pues desencadenar más inflamación per se, más aparte de la enfermedad. Y pues se ha visto que este tipo de sintomatología mejora con dosis a días alternos. Esto pues igual, como les digo, va a mejorar la tolerancia y por lo tanto pues la eficacia del tratamiento, no siendo equivalente a las dosis diarias que pues comúnmente se ocupan. Hay que tener algunas consideraciones. Las consideraciones para mejorar la absorción: se debe de evitar la fibra, el calcio, el café y el té 1 hora antes y después del consumo del hierro. La vitamina C y la proteína animal pues mejora la absorción. Aumentar el hierro en dieta generalmente no es suficiente para llenar las reservas que ya están depletadas. Y en cuanto al seguimiento del hierro oral, pues hay que dar seguimiento sobre todo a la adherencia, a la tolerancia y a la mejoría clínica. Se espera el aumento de 1 gramo sobre decilitro al cabo de 2 semanas de iniciar el hierro, si en el caso de que haya anemia, en cuanto a la hemoglobina. Y se debe realizar el seguimiento extrahospitalario con hemoglobina cada 3 meses el primer año y cada 6 meses los 2 años subsecuentes. Si un paciente no pues presenta una mejoría tras el inicio del tratamiento, aquí hay que verificar que se tenga adecuada adherencia, considerar causas de mala absorción o pérdidas ocultas y pues considerar en un determinado momento el uso de hierro intravenoso. Esto pues el uso de hierro intravenoso tiene indicaciones absolutas como el sangrado menstrual o digestivo crónico, la mala absorción, intolerancia o fracaso al hierro oral, enfermedades inflamatorias que pues disminuyan la absorción del mismo, ¿no? Tiene la ventaja de que corrige los niveles de hierro pues de una manera más rápida, tiene menos efectos gastrointestinales y hay que tener en cuenta que no se recomienda, al menos no se recomienda en el primer trimestre de embarazo debido a que no hay datos pues seguros acerca de la seguridad que ofrecen en el desarrollo. Básicamente los hierros a los que más estamos acostumbrados al momento de indicarlo es al hierro dextran y al hierro carboximaltosa. La dosis habitual del hierro dextran va a ser de 1 gramo y la carboximaltosa es de 750 miligramos a 1 gramo. La ventaja es que se puede aplicar en 1 o 2 dosis. Generalmente hay que tener cuidado un poquito con la carboximaltosa porque pues puede causar hipofosfatemia y pues las fórmulas que ocupamos, estamos muy acostumbrados a calcularle a todos los hierros el requerimiento de hierro por Ganzoni. Sin embargo, pues este solamente fue planeado únicamente para el hierro dextran. Entonces son situaciones que hay que tener en cuenta al momento de valorar el tratamiento.
Se han hecho múltiples ensayos donde se evalúa la eficacia del hierro oral versus el hierro IV. Se demostró que la eficacia es comparable, sin embargo, como mencionábamos, los efectos adversos son significativamente menores en el grupo que utilizó hierro intravenoso. A tener en cuenta que en relación al hierro intravenoso, la carboximaltosa mostró asociación con hipofosfatemia sintomática, por lo que si se planea infundir más de una dosis de hierro de carboximaltosa, pues habría que comprobar la concentración de fósforo 7 días antes de la segunda infusión. Por otra parte, hay a veces mucho miedo al respecto de las reacciones que pueden pues tener las infusiones de hierro. Sin embargo, estas realmente tienen una prevalencia muy baja. Va del 1.4 al 4.3% de los casos. La clínica pues incluye rubor facial, presión torácica y rigidez en la espalda. No hay que confundir, esto no son reacciones de anafilaxia, se llaman reacciones tipo CARPA, son datos de pseudoalergia mediada por complemento y pues generalmente estas reacciones mejoran tras reducir la velocidad de infusión o detener la infusión si es que así lo necesitas, ¿no? El monitoreo del hierro, pues nosotros tras administrar dicho hierro intravenoso se recomienda controlar la hemoglobina, la ferritina y la saturación de transferina a las 4 semanas de la infusión. Si no tenemos una mejoría de la ferritina o de la saturación de transferina, puede requerir una segunda dosis. Y a decir del papel de las transfusiones, pues las transfusiones son bajo las indicaciones habituales que se tienen pues, en las guías del manejo de derivados sanguíneos. Y pues generalmente esto mejora pues transitoriamente los niveles de hemoglobina. Sin embargo, la cantidad de hierro que ofrecen son de 200 miligramos, por lo que no suele reponer, más bien nunca va a reponer las reservas de hierro. A manera de conclusión, pues siempre hay que tener una evaluación inicial de los pacientes, ¿no? Hay que identificar los factores de riesgo, evaluar los síntomas y pues la biometría hemática es un estudio que generalmente tenemos a la mano. Los estudios diagnósticos, generalmente vamos a pedir una cinética de hierro, en donde pues vamos a evaluar la ferritina y la saturación de transferina. En caso de que se requiera, pues evaluar un poquito más a fondo si estamos sospechando de alguna enfermedad que lo esté causando, o si queremos hacer el diagnóstico de una anemia por trastornos crónicos. Si tenemos una deficiencia de hierro confirmado, pues ahí tendremos que evaluar el factor etiológico, ¿no? Si tenemos un sangrado evidente, pues ver si es genitourinario o gastrointestinal y pues ya seguir los protocolos diagnósticos que en este caso se requieran. En cuanto al tratamiento, la primera línea va a ser el hierro oral. Hay que recordar que si tenemos mala adherencia, lo que podemos hacer es espaciar cada 48 horas la administración. Y en caso de que no mejore, haya una mala adherencia al tratamiento o tengamos alguna situación que esté condicionando una mala absorción, pues podemos recurrir al hierro intravenoso. No son reacciones alérgicas. Generalmente el uso de esta premedicación que generalmente damos pues, puede no ser beneficiosa para el paciente. Son reacciones tipo CARPA, mediadas por complemento, y pues basta con suspender la administración de hierro o prolongar el tiempo de administración. Se monitoriza a través de los niveles de ferritina y saturación de transferina, así como hemoglobina. Y pues tener muy en cuenta siempre que en cuanto a una deficiencia de hierro, hay que evaluar pues el tracto gastrointestinal o genitourinario. Bueno, pues por mi parte eso sería todo. Realmente espero que les haya servido. Les recuerdo, soy residente del Servicio de Medicina Interna, Amaury Pérez Espíndola. Un gusto.